uno de los temas claves de la denuncia de ese tipo de régimen, ¿cuál fue? El Perú tenía una industria y una de empresas públicas que habían construido. Quizás demasiado, hubo un exceso en la época del gobierno de Velasco que se estatizó un cine y otras cosas más que no correspondían. Pero lo que se hizo fue que se privatizó todo. Y se obtuvo un dinero en la privatización, que era una buena cantidad de dinero, 9.000 millones de dólares. De esos 9.000, al final del régimen de Fujimori quedaban menos de 400. Y de ese dinero, por ejemplo, parte de ese dinero se destinó a la compra de armas. Yo hice la investigación, yo asesoré a la comisión que investigó la compra de armas. Yo he interrogado a Hermosa Río y a los otros militares, yo he ido a los campos. Y aquí lo describo públicamente, o sea que no es un secreto de Estado lo que le voy a decir. En el momento que se compran las armas, se compran aviones de Bielorrusia, que como había quebrado la Unión Soviética, se había desaparecido la Unión Soviética, uno podía llegar y decir, ¿a cuánto me vendes este avión? No había precio de mercado. No tenían qué hacer con los aviones. Uno iba y decía, ¿a cuánto me lo vendes? ¿A 5 millones de dólares? No, te pago 500.000. Y lo compraba. Bueno, se compraron los aviones MiG a Bielorrusia. ¿Con qué características? Se analizaron las características. Los aviones, los motores estaban fallados, la máscara de oxígeno de los pilotos, la mitad no funcionaba, las puertas no abrían bien, el disparador de misiles no funcionaba. O sea, esos aviones eran chatarra, no volaban el sistema de armas comprados para el Perú. Y como hubo los incidentes con Ecuador y había que mostrar a quienes que volaran, Montesinos compró 2 nuevos MiG, pero ya no Bielorrusia sino Rusia, y fueron los que volaron. Si la inteligencia ecuatoriana hubiera sabido eso, ya estarían aquí en el sur de Guyana, invadiendo el Ecuador. Porque estábamos absolutamente desprotegidos. Absolutamente, porque las compras de armas que hicieron no servían para nada. Eso es traición a la patria, eso no está ciertamente en juicio. Eso ha sido sacado de los temas. Y en ese compra de armas a Bielorrusia y a Rusia, se le traía la plata vía Panamá y se traía el efectivo a Fujimori, se le daba el efectivo y yo lo mandaba a Japón o otras partes de Asia y a sus parientes que eran embajadores. Ese es el circuito que llega el dinero. Y está probado todo eso. Está probado quién lo trajo, cómo lo trajo. Hay un señor que era empresario textil, que es muy amigo ahora del ministro de Defensa, y que él estaba en estos negocios, y está libre. Y no le pasa nada. Y hay un abogado que decía todos los trámites estos. Una vez me lo encontré comprando en el mercado. Él estaba con su bermuda, playero. No pasó nada. Y el Perú perdió muchísimo dinero. Y en esa compra está el avión presidencial lleno de cocaína, que suponía que era parte de los pagos y repagos que había por la compra de armas. Y eso también está probado. Pero todos estos temas de esa década del fujimorismo son temas que no se han todavía terminado de sancionar. Estamos sancionando un caso evidente, probado, indudable. Espero que el 7 de abril que se ha señalado sea sentenciado clara y drásticamente. Pero todos los otros casos no hay que olvidarlo, porque se construyó un tipo de Estado. Yo le llamo eso la imagocracia, un dominio de la población por la imagen para que roben. Imagínense ustedes, ¿cómo puede ser que la sociedad peruana se enteró que casi todos los militares, menos algunos militares progres, como el general Quiabara, pero casi todos los militares firmaron el acta de sucesión a Montesinos? Un hombre que fue acusado de traición a la patria por entregar nuestros informes militares secretos a Ecuador y Estados Unidos. Pero todos firmaron un acta de sucesión y nadie se enteró, la corporación se cerró. Y se manejó el ejército por la base del chantaje, del complot, del miedo y del dinero y de la corrupción. Y se sacó a los mejores cuadros del ejército y se promovió a cuadros incapaces en el ejército. Vean ustedes las declaraciones de Salazar Monroy y otros más y dan pena, dan vergüenza. Dan vergüenza. Yo conocí y conozco a militares activos o retirados que son hombres ejemplares, ¿verdad? Porque el fujimorismo envilecieron el ejército, así como envilecieron la política. ¿En qué consistía en última instancia ese Estado mafioso que se construyó? Consistía en que los ciudadanos se convirtieran en súbditos, en clientes pasivos, y que las instituciones tuvieran una especie de esfera pública de entretenimiento. Entonces, por la televisión, iban algunos, bailaban, discutían, sus ideas eran congresistas, eran los temas. Entonces era un entretenimiento general mientras gobernaba el país. Montesinos de la salita del CIN que hemos visto por los videos. Eso gobernaba el país. Ahí se detenían los aranceles que bajaban para subir el precio de la vida del crimen. Ahí se subía todo, ahí se decidía el país. Ahí se decía a quién compraba y a quién vendía.
y también ahí se decidía quién mataba. Ese sistema, que es el sistema del régimen de Estado mafioso y la sociedad corrupta del último tesinismo, lamentablemente es un sistema que no ha terminado de desaparecer. Ese sistema hizo implosión. Cuando los jóvenes le perdieron el miedo a la dictadura y dijeron queremos afirmar nuestro derecho de ciudadanía y salieron a las calles ante la destrucción del Tribunal Constitucional, que era el Tribunal de las Garantías Básicas, y cuando los frentes regionales salieron a protestar y exigir descentralización, y cuando las mujeres salieron a exigir sus derechos, y los comités del vaso de leche sujetos a la clientela empezaron a romper la clientela, las redes sociales también, se empieza a armar en el país las condiciones de una caída de la dictadura, y cae la dictadura, pese a que se había impuesto en una tercera revolución arbitraria y fraudulenta, pero cae, implosiona, pero el conjunto del régimen no se cambia la dictadura. Hay una iniciativa, que es la Iniciativa Nacional Anticorrupción, que es la mejor iniciativa que ha tenido el país respecto a la lucha anticorrupción, hasta el momento. Y esa iniciativa es la que organiza todo un sistema para enfrentar la corrupción, y que ya no es una corrupción de la conciencia moral solamente, no es una corrupción solamente microorganizacional, no es una corrupción solamente de un servidor formal, sino que es una corrupción establecida en el corazón mismo de la nación y de su Estado. Eso es un sistema para enfrentarla. Como fue en Italia el sistema de mano limpia para enfrentar la corrupción de la mafia metida en el seno del Estado. Eso se organiza en España. Pero lamentablemente, el gobierno de Paniagua, que es el gran esfuerzo, en la historia del Perú, el gobierno de Paniagua ha pasado a la historia del Perú ya, como el único gobierno que ha metido preso a todo un comando conjunto, ha metido preso a los principales responsables del ejército y de la política encargados responsables de la corrupción. Es el único gobierno de la historia del Perú que ha tenido eso. Yo no soy antipopulista, yo no soy seguidor del señor Paniagua, pero hay que reconocer históricamente esa responsabilidad, ese importante desarrollo de una acción republicana y democrática y ciudadana, clarísima. Pero luego viene el problema, viene la injusticia. El Estado mafioso tiene reglas que se van imponiendo. Y ese es uno de los problemas serios que tenemos. Antes de ver eso, vamos a ver la siguiente, por favor, algunas experiencias para tener un poco una idea de qué es el tema de la corrupción. Y voy a poner las experiencias de las cuales yo he tenido algún tipo de participación o conocimiento directo para ilustrar el tema. Fue una denuncia judicial, se escapó el gerente a vivir en España, vivió bien. En el proceso judicial todo quedó un poco en nada, lo acusaron al gerente, pero quedó en nada. Y al final, Manuel López, para vergüenza del país, fue votado de la CNBV acusado de haber dañado su imagen. Y se probó que era cierto que las naves no funcionaban porque el primer barco que vino, su primer viaje falló en hilo, ahí quedó. Y los otros son chatarra. Y los 18 millones era cierto que era un sobreprecio. Entonces, los mecanismos anticorrupción eran muy limitados. Dólar boom, Sanati. ¿De qué se trataba? En el gobierno de Alan García hubo un dólar con diferencial en el mercado único de cambio. O sea, había un dólar que se daba subsidiado a los que importaban algunos bienes. Entonces, ese dólar subsidiado supuestamente iba para permitir el desarrollo de la producción. Se formó en el Congreso una comisión que yo investigué, yo presidía. Y el dólar boom, entre muchas cosas, benefició a cantidad de gentes. Pero cuando pedí la información me dieron pues papeles, hasta que encontré aquí unas facturas y un especialista me dijo, mira, los motores de avión tienen una singularidad, tienen un DNI, están personalizados. En esta factura no está el número del motor de avión, esa factura es falsa. A partir de ahí nos pusimos a investigar y descubrimos que lo que había hecho el señor Sanati, en ese momento hombre todopoderoso del país, el hombre más importante amigo del gobierno como empresario, que movía toda la liquidez de Fósil, él había dicho de que no había importado los motores. De verdad lo que había ocurrido es que había hecho la simulación de compra, nunca compró los motores, se quedó con el dólar boom. Por eso lo denunciamos. Él dijo, no, no es cierto, tuvimos una disputa en el programa de Hindenburg y al día siguiente se fugó del Perú. Se fugó, porque estaba cierto, era probado. Había hecho una simulación de compra. Y el Perú perdió cantidad de recursos, cantidad de dinero, y al final Fósil pasó a otras manos y tuvo 20 problemas de empresa, justamente por ese tipo de delito. Y el caso del BCCI fue el caso de un banco en el cual se depositó parte de las reservas nacionales a cambio de una coima. Y el gerente que organizó eso fue un gerente que estaba tranquilito, no aparecía. Yo tuve que ir hasta Estados Unidos, el fiscal Morgenthau estaba investigando el BCCI y me dejaron esperando eso.